Hoy vamos a hablar sobre Enrique Pichón Rivière y especialmente sus aspectos biográficos. Y para eso tenemos como invitado a Winston Ríos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ariel, gracias Buenas noches. por la invitación. Y sí, vamos a estar conversando sobre Pichón Rivière, especialmente sobre aspectos de su vida que resultan interesantes para poder entender su obra. Y contame por qué es importante conocer su biografía para... Porque si bien cuando estudiamos cualquier autor, ¿no? Ujú. Como estamos acostumbrados, por ejemplo, desde los cursos de literatura, desde la secundaria, por ejemplo, ¿no? Que cuando estudiamos un autor y una obra estudiamos el contexto en que se desarrolla, el contexto histórico, cultural, social. En el caso de Pichón, esto cobra una relevancia especial, porque no se trata solamente de estudiar aspectos biográficos de Pichón para entender o contextualizar su obra o sus desarrollos a lo largo de su vida, sino que entender aspectos, conocer al menos, acercarnos al conocimiento de aspectos de la vida de Pichón, nos permiten a su vez acercarnos a la comprensión del origen y el desarrollo de aspectos centrales de su propia obra. Porque justamente Pichón va a ser un autor que va a estar realizando una praxis y a su vez va a estar nutriéndose de su vida, de diferentes aspectos de su vida en el desarrollo de su obra. Es lo que lo hace tan especial también y un personaje tan interesante. Bueno, ¿quién fue entonces Pichón Rivière? Pichón Rivière, primero que nada, fue parte de una familia francesa. Su padre se desarrollaba en Francia con un emprendimiento de textil, tenía fábricas textiles a fines del 1800, principios de 1900 en Francia. Y también tenía una militancia de izquierda en ese momento. Debido a la situación política de su país, por un lado, abandona Francia, la familia, y se mudan en principio a Ginebra, allí muy en Suiza, cerquita de Francia. Estamos hablando a principios de 1900 más o menos, ¿no? Sí, Pichón nace en 1907, en Ginebra precisamente, que la familia estaba radicada ahí. Como te decía, por dos aspectos al menos. Uno, el aspecto político, que te decía que su padre tenía una militancia política de izquierda y sale un poco huyendo de Francia por la situación política en ese momento. Y por otro lado, por una cuestión familiar bastante intrincada, un secreto familiar que va a permanecer durante años, que va a ser descubierto, digamos, por Pichón, por Enrique Pichón, años después, y que va a marcar también su vida y su obra. Resulta que el padre de Enrique tuvo su primera esposa, tuvieron los primeros hijos, que son los hermanos mayores de Enrique. Posteriormente esa esposa fallece, ¿tá? Y él se casa con la que había sido su cuñada, o sea, una de las hermanas de su esposa. Y fruto de esa pareja, de ese matrimonio nuevo, ahí es que nace Enrique Pichón. Y esto hace también a los motivos por los cuales la familia se fue de Francia, justamente escapando un poco de lo que era la cierta condena social o ciertos rumores que veían con malos ojos el haberse casado con lo que había sido su cuñada después del fallecimiento de la que había sido su esposa, y rumores además que se daban lugar en el sentido de que este hombre, el padre de Enrique, habría tenido una relación en paralelo con las dos hermanas, y posteriormente a la muerte de la que era su esposa se casó con la que era su cuñada. Eso queda como en el marco del rumor y de algo que trascendió en París en ese momento. Lo cierto es que la familia se va a Ginebra. En 1907 nace Enrique, y Enrique transcurre los primeros años de su vida creyendo que él y sus hermanos eran hijos del mismo padre y la misma madre. O sea, él creía que su madre era también la madre de sus hermanos, cuando en realidad su madre era tía de sus hermanos mayores.
Este va a ser un secreto que va a estar presente en la vida de Pichón, que él va a tomar conocimiento de esto años después. Y se dice que era uno de los motivos por el cual los cuales la familia se fue de Francia. A Ginebra. A Ginebra. Pichón nace en 1907 en Ginebra, Enrique Pichón. Y 3 años después ya su familia abandona definitivamente Europa y se viene a la Argentina. Es en 1910, cuando él tenía 3 años, que su familia llega a la Argentina. ¿Y cuáles eran los proyectos que tenía la familia de Enrique Pichón en Argentina? ¿En qué zona de Argentina se ubicaron precisamente? La familia llega a Argentina fundamentalmente con estos antecedentes que teníamos por los mismos motivos que se habían ido de Francia hasta Ginebra. Después abandonan definitivamente Europa. El principal motivo en sí era un cambio de vida. Un cambio de vida, cortar con toda esa experiencia europea que habían tenido, empezar una historia nueva, digamos, lejos de todo ese pasado que de alguna manera les complicaba un poco la vida. La familia llega a Argentina y aprovechan en ese momento, en 1910, como decíamos, aprovechan unas concesiones que estaba dando el gobierno argentino del momento, que estaban otorgando concesiones de tierras en el norte argentino, especialmente en la zona del Chaco santafesino. Estaban otorgando tierras para ser explotadas. Se otorgaban por un periodo de años con la condición de que sean explotadas a través de cultivos y que familias se radicaran ahí. El Chaco santafesino en esa época era una zona muy agreste, no estaba prácticamente poblada. Había sí en la zona algunas poblaciones de guaraníes, y en ese lugar, consiguiendo la concesión de unas tierras para cultivarlas, se va a instalar la familia. Los padres de Pichón, de Enrique, no tenían ningún tipo de experiencia en la agricultura, no tenían ningún tipo de conocimiento de ese trabajo, no conocían naturalmente el lugar al que habían ido a vivir, al que habían llegado. Se constituye en una aventura extraordinaria de esa familia, justamente buscando construir una vida prácticamente de cero en este lugar. Y ahí se van a desarrollar los primeros años de Pichón. Su padre se encarga del desarrollo de un emprendimiento de plantación de algodón y tabaco en ese momento. Parte de los guaraníes que poblaban la zona constituían mano de obra también del emprendimiento. Ahí se dio un choque cultural fuertísimo y muy intenso entre esa familia francesa que llegaba a estas tierras agrestes y desconocidas para ellos del Chaco santafesino, y en interacción con guaraníes que eran como originarios de la zona, con características culturales, sociales absolutamente diferentes. En ese encuentro, en ese choque de cultura de alguna manera, es que se van a desarrollar los primeros años de vida de Enrique Pichón Rivière. Imagino que toda esta nueva forma de construir una vida desde cero no le ha resultado nada fácil en el cultivo, en aprender todas estas costumbres de cero. ¿Cómo le fue a la familia con los proyectos? ¿Pudo mantener? O sea, ¿cómo avanzaron en el Chaco? Ciertamente no resultó nada fácil. De hecho, todos los emprendimientos en lo que tiene que ver con los proyectos de cultivos, de algodón, de tabaco y otros cultivos que emprendieron, fracasaron. Y ahí, más allá de la cuestión del fracaso, digamos, en la producción agrícola, ¿no? Que ahora lo vamos a comentar un poco, resulta interesante justamente este encuentro cultural, como te decía. Y resulta interesante porque Pichón no solamente, cuando decimos Pichón, nos referimos a Enrique, ¿no? Pichón no solamente se cría, digamos,
compartiendo la vida diaria con los gurises, con los hijos de los guaraníes que trabajaban en las plantaciones. Él, sus hermanos, los hijos de los guaraníes que trabajaban ahí, que vivían en la zona, comparten también el aula, comparten la primera escuela. Y resulta interesante también, en el caso de Enrique, su idioma materno naturalmente era el idioma francés, que era el idioma de su familia. En su familia él aprende como lengua materna el francés. Y después la segunda lengua que aprende es el guaraní, porque justamente la aprenden en relación con los niños con los que convivía diariamente, tanto en las actividades, en los juegos, en el tiempo libre, en el día a día, como en la escuela misma. Y en tercer lugar, digamos, aprende, y fue el único idioma que incluso tuvo que tomar algunas lecciones y tuvo alguna primera dificultad en ese momento para adquirir, que fue el castellano. Es interesante cómo se desarrolla como niño Pichón ahí en ese medio tan salvaje, tan libre, tan abierto, y también tan lleno podríamos decir de peligros, pero no sé si peligros o al menos de expresiones de la naturaleza, ¿no? Y de expresiones de naturaleza intensa que se desarrollaban en la vida de ese lugar. ¿Ah? Si bien no había la vida de grandes ciudades, la agitación urbana, había una naturaleza salvaje que va a marcar también su desarrollo y va a ir generando también su herramienta y su instrumentación para el desarrollo de la vida. Hay cosas de este momento de Pichón que forman parte del mito, ¿no? De la leyenda. Bueno. Por ejemplo, hay quienes decían que en ese momento una de las actividades que hacían era bañarse en las lagunas y los pantanos de la zona, que estaban pobladas de yacarés o de caimanes, ¿tá? Que él y con los otros gurises, con los guaraníes, con gurises más grandes que formaban parte de la barra ahí, habían aprendido a andar con un palito, una varita, para defenderse, y si un yacaré, un caimán se lo quería comer, le abría la boca para comérselo, atacarlo, ponerle la varita para trancarle la boca que no pueda cerrarla. Eso es parte del mito. Y más aún cuando se decía que los gurises, y especialmente Enrique, elegían, dice, como los caimanes más grandes, para navegar por la laguna montados en sus lomos, ¿no? Cuesta imaginárselo como algo del orden de lo real. Pero como mito, como leyenda, habla mucho de lo que era la vida y la relación de ellos con el medio, ¿no? Y en este sentido de adaptación al medio y de recursos para adaptarse al medio, vamos a ver que va a surgir años después, cuando Pichón ya se desarrolla como psiquiatra, psicoanalista, cuando vaya a dar los primeros pasos en el sentido de la creación de algo diferente, como va a ser la psicología social de Río de la Plata, más adelante. Resulta interesante el sentido de adaptación a la realidad, ¿ah? Que era algo justamente que él desarrolló desde niño, y desarrolló con su familia también. Hay una anécdota de cuando, bueno, de estos fracasos que tuvo la familia con los cultivos, que se dice que en un momento, en esa época existía lo que eran, y existieron durante años, las famosas plagas de langosta, que de hecho hace poco tiempo como que andaba una nube de langosta y como que rememoraba esa época. Y estas plagas de la langosta eran como nubes enteras que oscurecían el cielo, millones de langostas trasladándose juntas,
que bajaban sobre unos cultivos y en cuestión de minutos no quedaba nada, y cuando volaban de vuelta para otro lugar, ahí solo quedaba la tierra pelada, ¿no? Y se dice que en un momento estaban en la chacra, en la casa, viene una nube de langostas esta enorme, y ellos se refugian en la casa, que era una casa precaria, con techo de paja, y no solo que las langostas le comen todos los cultivos en cuestión de minutos, sino que le comen hasta el techo de paja de la casa, según dicen. Eso es parte del mito también. Y eso es parte de. Eso lo cuenta Pichone en las conversaciones con Vicente Citolema, que ahora vamos a mencionar un poco. Y dice que cuando las langostas le comen no solo los cultivos, sino que le comen hasta el techo del rancho, y ellos quedan ahí y viendo hacia el cielo, ¿no? con el rancho sin techo, dice que el padre de Enrique Pichón mira hacia el cielo que se veía a través del techo inexistente y dice: qué hermoso cielo, qué azul, ¿no? Y esto da cuenta de una actitud también ante la vida, una actitud ante la adversidad. ¿Ah? Cualquiera en el lugar de esta familia se hubiera visto destrozada, así como habían visto destrozados los cultivos por la langosta. Y obviamente que eso implicaba que se perdían sus proyectos, de hecho terminaron perdiendo la concesión de las tierras, porque como no funcionaron los emprendimientos de cultivo, terminan teniendo que devolver al Estado argentino esas tierras que le habían sido concedidas para plantar. Sin embargo, Pichón recuerda a su familia como una familia que se sobreponía siempre a la adversidad. De hecho, hay una cita en este libro de las conversaciones con Vicente Citolema, donde Pichón justamente habla de esta actitud de su familia ante la adversidad, ¿no? La voy a compartir acá. En un momento de esta entrevista, de esta charla, Vicente Citolema le pregunta a Pichón, bueno, de qué manera caracterizaría a su familia, ¿no? Hablando de esta época. Y es interesante la respuesta que da en 2 líneas Pichón acá, ¿no? Dice: básicamente como fuerte, unida y muy luchadora. Y escucha esto, a ver si no nos suena conocido, ¿no? Trataba de transformar la realidad. Jamás aceptaba pasivamente las desgracias. No reculaba ante el desafío, dice Pichón, ¿no? Justamente esta intención de transformación de la realidad es lo que Pichón va a entender y va a desarrollar posteriormente como la dimensión de la salud, ¿no? La salud como la adaptación activa a la realidad, la capacidad de transformación, de no resignarse ante las adversidades, ante las desgracias, como dice, de no recular nunca, en definitiva, como dice ahí en esa cita, ¿no? Vamos a ver entonces que desde el principio, desde chico, Pichón va tomando aspectos de su vida que van a dar cuenta del desarrollo de su obra. Por eso que nos resulta, como decíamos hoy, especialmente interesante conocer, acercarnos al conocimiento de estos aspectos. Después la familia, bueno, como te decía, pierde la concesión de esas tierras. Más adelante consigue otras tierras como más chicas también y las vuelven a perder, ¿ya? Hasta que el padre de la familia termina empleado como encargado de una estancia, un establecimiento ganadero en Corrientes, cerca de la ciudad de Goya. Y es en esta ciudad de Goya que ya sobre la adolescencia de Enrique se va a radicar la familia. Nuevamente su madre se enfoca en crear escuelas y brindar desde su experiencia el desarrollo de la enseñanza en la zona. Una ciudad que era un pueblo prácticamente chico en esa época, y ahí se va a desarrollar la adolescencia de Enrique Pichón,
Y ahí también hay aspectos muy interesantes que podemos leer en función de lo que ha sido el desarrollo posterior de su obra. En la ciudad de Goya, ¿cuáles fueron las participaciones de Pichón? O sea, ¿en qué grupo se integró? ¿Cuáles fueron los grupos de inscripción? ¿Su experiencia en esa ciudad que marcaron también su trayectoria? En Goya, Enrique va a empezar a interactuar con otros gurises de su edad, ¿tá? En la adolescencia, y constituye parte de un grupo muy inquieto, ¿no? En Goya, como una ciudad chica o un pueblo grande en esa época, no había demasiadas actividades artísticas, culturales, sociales, deportivas, digamos, a las que integrarse esos jóvenes, esos gurises. Pero ellos, lejos de resignarse a no contar con ciertos espacios de desarrollo, lo que hacen es construirlos. Uno de los primeros emprendimientos que esta barra de jóvenes gurises inquietos desarrolló fue un club de fútbol en Goya. Un club de fútbol que existe todavía, que se fundó en 1922, cuando Pichón tenía 15 años y era parte de esa barra, de ese grupo, que se llama Benjamín Matienzo. Y un dato interesante es que tiene desde su fundación los colores, y de hecho usan la camiseta de Peñarol de Uruguay. Así que Pichón era de Peñarol, podríamos decir. Desde el momento de su creación, no es que coincidieron los colores, nada por el estilo, sino que consiguieron las camisetas de Peñarol para su equipo, y hasta ahora la aurinegra es la camiseta del Benjamín Matienzo. Un club que sigue existiendo, como te decía, fundado en 1922, así que el año que viene estaría cumpliendo sus 100 años de vida. Ese fue uno de los primeros emprendimientos que desarrollaron. Después también emprendimientos culturales, y participaron también de la vida nocturna de Goya, ¿no? Quien fue un referente en su momento y fue el primer presidente del Benjamín Matienzo, de este club de fútbol que fundaron estos gurises, era un hombre que era el portero del quilombo de Goya. Y estos gurises desarrollan una relación especial con este hombre, y de hecho ellos merodeaban como la noche de Goya y los alrededores del quilombo ya de gurises. De hecho, este espacio de la noche, el quilombo, va a ser muy significativo en la vida de Pichón, ¿no? Ahora vamos a volver un poco sobre eso. Pero este hombre, que era el portero del quilombo, fue el primer presidente del club de fútbol, Benjamín Matienzo, que fundaron estos gurises con otra gente del pueblo. Y fue además la primera persona que le habló a Enrique Pichón respecto a Sigmund Freud. ¿Tá? De alguna manera, este hombre, que era el portero de un quilombo en Goya, que era un pueblo en Corrientes, tomó conocimiento en ese momento, alrededor de la década del 20, ¿no? De algo, de alguna manera le llegó algo de Freud, y conociendo las inquietudes y los intereses de Enrique Pichón ya desde esa época, le dice, mirá que hay en Viena un tal Freud que está desarrollando, hablando de tales o cuales cosas. Le dice, capaz a vos te puede interesar, y a Pichón como que le quedó en ese momento la referencia, el nombre, ¿no? Y es en otro de los emprendimientos que este grupo de gurises desarrolla, que se va a encontrar con el primer escrito de Freud con el que toma conocimiento. Resulta que esta barra de gurises, entre tanta cosa que hacían, se les da por construir y desarrollar el primer teatro de Goya también. ¿Tá? Para ello logran conseguir
el permiso para usar una casa vieja que estaba abandonada en el pueblo, y acondicionarla para usarla como teatro. ¿Tá? Cuando entran a esta casa y empiezan a limpiar y a ponerla en condiciones para utilizarla como teatro, una cosa que se encuentran es una caja con algunas revistas que había por ahí, algunos libros, algunas revistas. Y dentro de estas revistas que encuentran en esa caja, en esa casa, ahí se encuentra Pichón y ahí tiene la oportunidad de leer por primera vez un escrito de Freud. ¿Ah? Y ahí y supongo que cuando se encuentra con este escrito, con ese nombre ahí, con ese contenido, se habrá acordado de la referencia, el comentario que le había hecho este hombre, el portero del Quilombo, amigo suyo, y es el primer contacto de alguna manera que tiene con el psicoanálisis, con la obra de Freud. Otra cosa que también van a desarrollar estos gurises en el pueblo, uno de los últimos emprendimientos, ya un poco más, siendo un poquito más grandes, es el primer partido socialista de Goya. Justamente que lo crean estos gurises que tenían esa inclinación política de izquierda, digamos, y crean el primer partido socialista de Goya también. Así que fue los años de la adolescencia para Pichón en Goya fueron importantes en cuanto muy activos, muy activos. Aprendió con esta barra de gurises, aprendieron juntos a buscarse los recursos, construirse los espacios también, a ser protagonistas y desarrollar proyectos. Y eso va a marcar también el resto de su vida. Fue muy, muy productivo realmente, muy enriquecedor y me imagino que muy intensa la vida de Pichón en esos años en Goya. ¿Y en qué momento Pichón Rivière deja Goya o se traslada a otra ciudad para seguir estudiando? Pichón se va a la edad de 18 años de Goya y en principio se va a la ciudad de Rosario. Se va a la ciudad de Rosario a estudiar medicina en Rosario. Pero en Rosario tiene algunos problemas de salud, probablemente también alguna cuestión relativa a la adaptación en la ciudad, y permanece prácticamente solo 6 meses en Rosario. Comienza a estudiar, pero deja, vuelve con algún problema de salud a Goya nuevamente, y posteriormente sí, a ella se va a estudiar medicina, pero a Buenos Aires. Se vuelve a ir, pero ya instalándose en Buenos Aires. Resulta interesante también destacar que Pichón, una de las cosas en las que incursiona, ya desde adolescente, él se ve atraído por la poesía y como su idioma materno su lengua materna era el francés, él escribe algunos poemas en francés. Dice que escribió pocos poemas, que menos aún los que perduraron, pero llegaron hasta nosotros y al menos 2, ¿tá? Que hablan de lo que lo estaba atravesando en ese momento, que tenía que ver, como lo va a decir él después también, más que nada con la tristeza, con la muerte y también con la naturaleza salvaje, como comentamos hoy, ¿no? ¿Podemos compartir, si te parece? Sí, dale. Hay 2 poemas que son de 1924, escritos en francés, como decíamos. Vamos a compartir las traducciones, ya que mi francés es inexistente. ¿Tá? Pero que hablan, como te decía, de lo que eran sus inquietudes en ese momento. ¿Tá? Hay uno que, el primero dice así: te saludo, querido, pequeño y viejo cementerio de mi ciudad, donde aprendí a jugar con los muertos. Ahí fue donde quise revelarme el secreto de nuestra corta existencia a través de las aberturas de antiguos féretros solitarios. ¿Qué te parece? Atravesado por el tema de la muerte,
¿Qué más? Transmite justamente no solo esa fascinación por la muerte que a veces nos toca desde chicos, ¿no? Sino, como dice ahí, ¿no? Donde quise revelarme el secreto de nuestra corta existencia, ¿no? En esa fascinación, en ese encuentro con la muerte, que no es lo mismo el encuentro con la muerte, digamos, o la relación que se establece con la muerte en un medio urbano, donde la muerte aparece como algo más, más escondido, más oculto, menos cosas de todos los días, que en un medio tan hostil como el Chaco, esa zona selvática, ¿no? Agreste, donde desde la relación con la naturaleza y con los animales, y hasta en la muerte de las personas mismas, es algo mucho más cotidiano, ¿no? Más cercano. Más cercano y más natural también, y a través de ese encuentro con la muerte, como dice él, a través de las aberturas de antiguos féretros solitarios, ¿no? Acercarse a ese misterio de la vida también, ¿no? Y hay el segundo poema que se conserva de esa época también, que dice así: acostada en una selva, verde y virgen, la mujer negra, en esta hora, aprieta su corazón palpitante entre sus piernas redondas y carnosas, esperando que el visitante extraviado surja de la espesura de su noche fantasmal. ¿No? Acá aparece esta dimensión de la naturaleza salvaje también, ¿no? La idea esta de la selva, de la espesura, de la mujer negra que espera al visitante extraviado, ¿no? Como señala acá, que surja de la espesura de su noche fantasmal, ¿no? Estamos ante un adolescente, aparte en ese momento, que tenía 17 años cuando escribió estos poemas, era en el momento de su periodo de su vida en Goya, que tenía inquietudes y tenía curiosidades que tenían que ver con cosas muy profundas, ¿no? No era un adolescente, digamos, que por ahí... Corriente. Sí, suponemos que no, más allá de cómo caracterizar a un adolescente común, digamos, Sí. pero tenía un nivel de cuestiones existenciales, si se quiere, muy profundo, que va a estar marcando también su vida a posteriori, ¿no? De hecho, acá Vicente Cito Lema, ¿no? Le pregunta qué buscó en la psiquiatría, ¿no? Pichón estudia medicina, después de ser médico hace psiquiatría, ahí se transforma en psiquiatra y luego psicoanalista, ¿no? Y Vicente Cito Lema acá le pregunta qué buscaba en la psiquiatría. Y Pichón le dice, quería entender el misterio de la tristeza. Incursiona en la psiquiatría para entender el misterio de la tristeza. Que ya venía tratando de entender o de acercarse de alguna manera años antes a través de su desarrollo de la poesía, ¿no? Y va marcando como un hilo, como una búsqueda a lo largo de su vida, ¿no? Esto del misterio de la tristeza es algo muy, muy profundo, ¿no? La tristeza, seguramente entendida como una tristeza que remite a la dimensión de la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Esto que ya veníamos conversando antes y que ya aparecían en estos poemas de adolescente, ¿no? Y eso va a marcar hasta su elección de la psiquiatría como disciplina, ¿no? Como profesión. Entonces resulta especialmente interesante conocer estos aspectos. Habíamos quedado en la etapa que Pichón Rivière se va a Buenos Aires. Contanos un poco más de su experiencia ahí en Buenos Aires.
Bueno, como decíamos, después de esa primera experiencia frustrada, de alguna manera, de pocos meses en Rosario, que ahí regresa a Goya, finalmente se traslada a Buenos Aires para estudiar medicina en Buenos Aires. Ahí encontramos en Buenos Aires algunas circunstancias que resultan especialmente interesantes también. Ya habíamos dicho que a Pichón le fascinaba la cuestión de la noche desde Goya mismo, ¿no? De hecho, hay algo que está presente a lo largo de su vida, que es la noche. No solo la noche como espacio de encuentro, digamos, de diversión o de pasatiempo o de experimentación, ¿no? Desde la sexualidad, el quilombo y otro tipo de cosas, sino la noche como espacio también de análisis de alguna manera y de conocimiento de la naturaleza humana. Quienes hemos andado en algún momento en la noche, yo ya estoy retirado de la noche al menos de la noche Ayer. de la noche urbana. La noche de ayer. De la noche de ayer. Yo que estoy retirado de la movida nocturna, digamos, de las ciudades hace algunos años ya, pero quienes hemos andado en algún momento, sabemos que la noche es un espacio fascinante en cuanto a la dimensión de lo humano que se desarrolla ahí. La sociedad, la ciudad misma, en la noche, adquiere una dimensión absolutamente diferente a lo que puede ser la mirada desde la perspectiva diurna. Pichón estudió mucho esto a lo largo de su vida y trabajó mucho sobre esto. Sobre cómo cambian los códigos de relacionamiento en la noche, cómo se difuminan las fronteras entre lo permitido y lo prohibido, cómo se difuminan también las diferencias sociales entre las personas en ese tránsito por la noche. Y también abordó la noche en dimensiones que hacen, por ejemplo, a la creatividad, a la noche como espacio liberado de la rutina diurna y dando lugar a la creatividad, a lo mágico, cosas que solo se dan en el espacio de la noche, horas largas que solo tenemos en el espacio de la noche para desarrollar ciertos aspectos de nuestra creatividad, de nuestro pensamiento, de nuestra imaginación, ¿no? Y bueno, ese espacio de la noche sí lo sigo habitando y sí entiendo en este sentido la fascinación que ejercía en Pichón la noche, ¿no? De hecho, en Rosario también, en ese corto periodo que permanece ahí, también consigue, digamos, a través de un primo que andaba por ahí, consigue un trabajo también en el quilombo de Rosario, para enseñarle modales a las mujeres que trabajaban ahí, ¿no? Algo de francés y algo de protocolo, digamos, modales, como decía él en ese momento, ¿no? Entonces, la noche va a ejercer una influencia tremenda sobre Pichón. Y cuando llega a Buenos Aires, se va a encontrar, entre otras cosas, con la noche de Buenos Aires. Que si ya en Goya mismo era un espacio fascinante para él, imagínate llegar con 20 años, 20 algo de años, sí, 20 creo que tenía, a la noche de Buenos Aires, a Buenos Aires y a la noche, va a ser fascinante para él. También se da la curiosa circunstancia de que Pichón va a llegar a Buenos Aires y va a ir a vivir a una de las tantas pensiones que había, donde vivían estudiantes y actores también de la bohemia, de Buenos Aires, de la época, y de la movida cultural y artística. Y en la pensión en la que llega va a estar viviendo nada menos que Roberto Arlt. Roberto Arlt, escritor fabuloso de la época, parte de esa movida
bohemia de Buenos Aires, que de alguna manera lo va a adoptar, digamos, a él, que llegaba como un jovencito que no conocía la gran ciudad. Y es Roberto Art, justamente, quien lo va a sacar a conocer tanto la noche de Buenos Aires como otro mundo también que también va a nutrir su obra posteriormente, y bueno, y que ya venía desde Goya, ¿no? Que es el mundo del fútbol. También empieza a recorrer los estadios, las canchas de Buenos Aires con el fútbol, siguiendo la movida del fútbol. Estamos hablando de nada menos que de la década del 30, ¿no? La movida cultural, nocturna, bohemia que tenía Buenos Aires en esa época era impresionante. De hecho, se dice que se sabe que llegaron a coincidir, al menos en alguna ocasión, a encontrarse, digamos, o a verlo a Carlos Gardel cantando en Buenos Aires en esa época, ¿no? O sea, Pichón y su barra llegaron a interactuar con Carlos Gardel en la noche de Buenos Aires, ¿no? Para que te hagas una idea de lo que era la movida de la época, ¿no? De todo eso va a ir absorbiendo Pichón, va a ir tomando también cosas que van a ir marcando su vida y su obra. De hecho, y esto es como un mantra que se repite y a mí me causa un poco de gracia a veces también, porque en esto de la participación en los cursos de la facultad y de años que llevo en la docencia universitaria, a cargo de diferentes cursos en Salto, uno nunca sabe qué cosas le van a quedar a los estudiantes, qué cosas pasados los años van a poder recordar de lo que se compartió en los espacios de los cursos, en los espacios de las prácticas, de las charlas. Y esto es un mantra que sí se mantiene, y capaz que el 90% de los contenidos de los cursos de psicología social o de otros cursos, capaz no se acuerdan los estudiantes. Pero sí se acuerdan de esto, ¿no? Y es que, preguntado Pichón qué había que tener para ser un buen psicoanalista, ¿no? Cuando estaba desarrollándose como psicoanalista y después cuando desarrolla la psicología social del Río de la Plata, y Pichón dice que había que tener barrio, calle y noche, ¿no? Y esto, barrio, calle y noche, es como eso los estudiantes se pueden olvidar del 90% del contenido de los cursos, pero de barrio, calle y noche no se olvidan. ¿Y a qué se refería Pichón con ese mantra que decís vos? Sí, un mantra o casi un meme también que circula, ¿no? Con barrio, calle y noche, Pichón remite al conocimiento de una vida más allá del saber libresco, ¿no? El barrio, por lo que son las experiencias tempranas, que en el caso de Pichón remitieron tanto a la vida en el Chaco santafesino como a Goya mismo en su adolescencia, ¿no? La calle también, en un sentido de conocimiento, de dinámicas de lo humano que se aprenden en el encuentro y en el diálogo y en el intercambio con el otro, y en la observación también. Pichón, en realidad, la primera vocación que tuvo antes de la medicina y que tuvo intención como de empezar a estudiar y después no lo concretó, fue la antropología. Lo primero que quiso hacer Pichón fue antropólogo. Justamente en esta curiosidad por lo humano. Y la dimensión humana, ¿no? La dimensión humana, la dimensión de las prácticas humanas, la dimensión del desarrollo cultural y social de los seres humanos, ¿no? La dimensión antropológica. Y la noche, en este sentido de la enseñanza que te da la noche, de conocer lo humano también desde otra perspectiva, desde otra mirada, desde un clima que existe en la noche, que es diferente y
y se maneja con códigos diferentes a la vida diurna, ¿no? La vida diurna asociada más con el cumplimiento de las normas, con el desarrollo de la actividad laboral, de las obligaciones, de lo que es socialmente aceptado y explicitado de esa manera, y la noche como un espacio ya límite, ¿no? Donde aflora de alguna manera otra dimensión de lo humano, una cuestión más primitiva que se manifiesta en el espacio de la oscuridad, que encuentran en el espacio de la noche un espacio de tolerancia también al desarrollo de ciertas prácticas que desde lo diurno están más reprimidas, la noche como un espacio de cierta transgresión, que da lugar a cierta transgresión, esta difuminación de los roles sociales en la noche, y también la otra dimensión de ese espacio mágico en cuanto al espacio de la creatividad y el desarrollo de otras actividades que en el día por ahí no encuentran su lugar, no encuentran su tiempo, y que muchas veces en el silencio, en la soledad de la noche también, tienen lugar. La noche entonces como condición de posibilidad sería. La noche como condición de posibilidad para cosas nuevas, ¿no? Nueva. Cosas nuevas y no tan nuevas, pero cosas que hacen al desarrollo académico, artístico. Pensemos que qué sería del arte sin la noche, ¿no? ¿Qué artistas desarrollarían su obra si no existiera la noche? ¿O cómo sería el arte en la humanidad si no existiera la noche? ¿No? Desde las artes plásticas, la escultura, la pintura, la literatura, la música. ¿Qué pasaría sin la noche? ¿No? Y la noche como espacio también de otras manifestaciones, ¿no? Y el lugar también que crea condiciones de posibilidad para otros rituales que escapan de lo diurno, ¿no? Pensemos en el espacio de la noche como el espacio de la música, del baile, del encuentro, en ese clima también donde se da lugar rituales de seducción, rituales de acercamiento, ¿no? Y donde se construyen lógicas que después tendrán sus consecuencias sobre lo diurno, pero que no encuentran en el día necesariamente un espacio para desarrollarse, ¿no? Bueno, la noche es fascinante y Pichón fue parte de esa fascinación por la noche. Se cuenta también que a Lacan en una oportunidad alguien le preguntó a Jacques Lacan, ¿no? Psicoanalista francés, alguien le preguntó qué había que leer para ser buen psicoanalista, y se dice, eso también es parte del mito, de la leyenda a veces, ¿no? Se dice que Lacan le respondió que había que leer el diario. El diario. Leer el diario. ¿Tá? Leer el diario en un sentido de leer la realidad, ¿no? De tener un conocimiento de la realidad que trascendiera la formación teórica. No podemos ser buenos psicólogos, ni buenos psicoanalistas, ni buenos psicólogos del desarrollo de la psicología social, ni nada por el estilo, leyendo solo psicología. Eso habla mucho sobre el distanciamiento de lo cotidiano también, ¿no? Una actitud también, tipo, o sea, de esto, tipo de tener calle, noche y barrio, también como la posibilidad de acercamiento a lo cotidiano, de estar nutrido de realidad, va por ahí, ¿no? Por supuesto. Justamente, no nos vamos a detener en esta charla en sí, en aspectos teóricos y de desarrollo de la psicología social, porque sería inabarcable, digamos, o sería abarcable solamente en el espacio de varias horas, ¿no? de charla. Pero cuando Pichón parte del psicoanálisis y después va a desarrollar otra cosa diferente, aún sin proponérselo, ¿no? Aún sin proponerse a romper con el psicoanálisis, digamos, que va a ser la psicología social del Río de la Plata, o también llamada por él, en base a él, a partir de él, psicología pichoniana. Pichón le llama psicología de la vida cotidiana,
a esa nueva psicología que se estaba gestando y que él era como el principal o de los principales impulsores. ¿Por qué psicología de la vida cotidiana? Porque es la vida cotidiana el espacio en el cual se producen las subjetividades. Nosotros nos producimos como sujetos en el desarrollo, en el espacio de nuestra vida cotidiana. En las cosas que hacemos todos los días, en eso de lo de cotidiano viene de quotidian, lo repetitivo, etimológicamente. En esa repetición de cosas que hacemos todos los días, ahí nosotros nos construimos como sujetos. Y esto es muy interesante y va a dar cuenta de la dimensión política también de la psicología social. Porque ese es el espacio de intervención, la vida cotidiana. Y esto es muy interesante en cuanto a las consecuencias que tiene para nosotros también. Y cómo nosotros mismos nos concebimos. Porque yo puedo tener desde el plano mental o desde el plano del deseo, decir, yo quiero ser tal cosa, o quiero hacer tal cosa, o yo siento que soy esto o aquello. Pero si yo no vivo mi vida cotidiana de todos los días en función, en coherencia con eso que yo siento que quiero ser, con ese deseo o con esa proyección de identidad que yo estoy haciendo, yo no voy a hacer eso. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo soy lo que hago todos los días. Yo soy lo que hago en mi vida cotidiana, en mi día a día. Y esto es muy interesante y es muy... y puede llegar a ser hasta muy inquietante o muy angustiante si se quiere. Porque cuántas veces en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, hacemos cosas que realmente no es lo que queremos hacer. No es lo que sentimos. Ocupamos gran parte de nuestro día a veces cumpliendo con actividades, con trabajo, con cosas que no son lo que nosotros sentimos que nos hace ser nosotros mismos. O que nos hace ser seres viviendo en plenitud. Entonces, la psicología de la vida cotidiana trabaja sobre eso. Trabaja sobre justamente cómo yo me construyo día a día como sujeto. Y la dimensión política tiene que ver con esta cuestión que decía Pichón de la adaptación activa de la realidad, la capacidad de transformar la realidad. Porque si yo siento que mi vida cotidiana, lo que yo hago día a día, en lo que yo quemo las horas de mi vida, que sabemos que el tiempo es algo que no vuelve más, si yo siento que eso no es lo que yo quiero ser, tengo que asumir sin embargo que es lo que me está constituyendo y lo que estoy siendo. Entonces, ahí, si yo quiero hacer otra cosa diferente a lo que soy todos los días, tengo que operar en una transformación, en esas condiciones concretas de existencia. Esta es una perspectiva marxista, ¿no? La de las condiciones concretas de existencia. La psicología social pichoniana, naturalmente que se va a nutrir del marxismo o materialismo histórico, ¿no? Además del psicoanálisis y de la obra de Freud, ¿no? Y también de otras cuestiones como la dinámica de los grupos de Carl Ewing, ¿no? Pero sin irnos muy de tema, la dimensión política de esta psicología social y de esta psicología de la vida cotidiana que plantea Pichón tiene que ver justamente con la transformación, pero no transformación en términos utópicos o macros de hacer la revolución o transformarla, o sea, no se opone a eso, pero se enfoca en la transformación en la vida cotidiana, ¿no? En cómo yo vivo mi día a día, en lo que hago todos los días, transformando esas condiciones concretas de existencia mías, ahí yo me transformo como sujeto. Y adaptándome activamente a la realidad en cuanto tenga esa capacidad de transformación, es que voy a estar en ese proceso de salud y enfermedad, voy a estar inclinándome al menos hacia el polo de la salud. Hablabas de adaptación activa a la realidad, de vida cotidiana, de la calle, la noche, el barrio. ¿Qué otras experiencias más Pichón Rivière desarrolló estando ahí en Buenos Aires? Bueno, cuando Pichón se recibe como psiquiatra, una de las primeras experiencias laborales, profesionales que adquiere, que desarrolla, es trabajando como psiquiatra justamente en el
Hospicio de las Mercedes, ¿tá? Que era un hospital psiquiátrico de la época, ¿no? Creo que es el actual, el antecedente del actual Hospital Borda de Buenos Aires. Entonces, en ese Hospicio de las Mercedes, Pichón va a trabajar con un joven psiquiatra, y ahí también se encuentra con ciertos desafíos, ¿tá? Primero que él nota que había que el hospicio estaba funcionando de alguna manera, y esa es una crítica que se ha hecho y se hace permanentemente a ese tipo de centros, como un depósito ahí de gente que no recibía demasiada atención y en la cual no se depositaba demasiada expectativa de que pudieran mejorar su salud y sus condiciones de vida, ¿no? Él una cosa que decide hacer y que pide autorización a las autoridades del hospicio para poder hacer, es armar una sala, digamos, con los pacientes más jóvenes, especialmente adolescentes que estaban ahí y que estaban, digamos, mezclados con la población más adulta, en el entendido de más crónica también. Y Pichón entendía que trabajando con estos adolescentes, con estos pacientes más jóvenes, creando un ala en la cual él pudiera trabajar específicamente con ellos, desarrollando diferentes actividades, se iba a poder mejorar sus condiciones de vida, sus condiciones de salud. ¿Tá? Y ahí en ese sentido empieza a trabajar. ¿Y la experiencia que tuvo en el hospital en qué año fue? Pichón se recibe de psiquiatra en 1936 y prácticamente de inmediato empieza a trabajar en el hospicio y trabaja durante alrededor de 15 años en ese lugar. 15 años. Bueno, entonces él empieza a trabajar con esta sala de adolescentes que logra crear, y una de las actividades que empieza a desarrollar con ellos y a través de las cuales va a ir experimentando, va a ir observando cambios significativos en las condiciones de vida y condiciones de salud de estos gurises, es el fútbol. ¿Tá? Como ya veíamos que ya venía con la cuestión del fútbol desde Goya, con la creación del cuadro ya, del Benjamín Matienzo, ¿no? La experiencia de acercamiento que había tenido al fútbol en Buenos Aires también, que le gustaba mucho el fútbol, y encuentra en el fútbol una forma también de trabajar con estos gurises, y de permitir a través de la práctica del fútbol una mejoría en su situación de salud, en sus condiciones, forma equipos con los gurises y empieza a competir también con equipos de otros lugares, ¿no? Y esto le da a esos gurises un espacio de socialización totalmente nuevo y diferente y repercute favorablemente en la salud de ellos. Después también se encuentra en un momento con una situación que fue paradigmática en su carrera y especialmente en la experiencia del hospicio, que fue una huelga de enfermeros que debieron afrontar en el hospicio. Y ante esta huelga de enfermeros, Pichón se ve solo para atender la sala con los gurises con los que trabajaban, y logra finalmente instrumentarlos, a algunos de ellos, para que pudieran a su vez dar cuidados a los que requerían, digamos, cuidados más específicos, más permanentes. ¿Tá? Ya antes, Pichón había identificado en el trato de los enfermeros con los gurises ciertas dificultades. Y él entendió que ciertas dificultades en el trato tenían que ver con el desconocimiento también de parte de los enfermeros de las propias condiciones de salud mental de los gurises, ¿no? Y entendió que trabajando con ellos, capacitándolos, que pudieran aprender algo de los cuadros psicopatológicos, ¿no? Desde la perspectiva de la psiquiatría en ese momento, ¿no? Que estos gurises tenían, entendía que iba a mejorar el trato. Y así se da. Él ve que a partir de que los enfermeros logran comprender un poco mejor la situación de los gurises, se logra desarrollar un trato más humano, un mejor trato. Cuando se ven enfrentados a la situación de huelga, Pichón no le queda otra que implementar este sistema de que algunos de los gurises hagan como enfermeros del resto. Y acá encontramos también un paralelismo y un antecedente en esta cuestión histórica, familiar que ya vimos de superación de la adversidad, ¿no? Otro profesional, otro psiquiatra capaz en ese momento que se encuentra en una sala con un montón de gurises para trabajar
para atender y de pronto los enfermeros no están trabajando por esa huelga que estaban llevando adelante, no sé, capaz no hubiera sabido qué hacer o no sé qué hubiera hecho. Y Pichón logra, desde esa circunstancia que se presenta como adversa, logra poder capitalizarla de alguna manera, hablando en términos capitalistas, ¿no? Logra aprovecharla, sacarle jugo y logra generar un aprendizaje a partir de eso y se da una doble circunstancia, una doble feliz circunstancia, digamos, si se quiere. Por un lado, mejoraba la situación de salud de los gurises que ejercían ese rol de enfermeros, digamos, de sus propios compañeros, porque lograban salir del rol de enfermos, digamos, de esa depositación, de que eran objetos, y lograban sentirse útiles y lograban moverse de ese lugar de la enfermedad y la carencia. ¿Tá? Y también mejora la situación de salud del resto de los gurises, ¿tá? Mejoran las condiciones del resto de los gurises, porque recibían de sus propios compañeros, más allá de que no eran, de que eran internos igual que ellos, no eran enfermeros profesionales, ahí sí reciben un trato mucho más empático, ¿no? Un trato mucho más humano, mucho más de compañerismo, de afecto, ¿tá? Y eso repercute también en su situación de salud. Ahí Pichón también confirma de alguna manera lo que ya venía trabajando, que después lo va a desarrollar también, que es la cuestión del vínculo, ¿no? Cómo el vínculo es lo que es base de toda relación y de toda posibilidad de proceso terapéutico y toda posibilidad de cura, ¿no? Y también se mueve desde la carencia hacia la potencia, como decía, ¿no? Claro, los gurises empiezan a salir del lugar de la carencia, del lugar de la enfermedad, del lugar de la pasividad, en definitiva. De la pasividad. Porque acá volvemos a la dimensión de la salud y enfermedad, ¿no? Pichón entiende la salud, y insistimos con esto, como la adaptación activa a la realidad. Yo soy sano en la medida que tengo un interjuego con la realidad, que no solo me adapto ajustándome a lo que la realidad me ofrece y me quedo ahí, ajustándome yo pero sin transformar nada, ¿tá? Que esa no transformación sería la dimensión de la enfermedad, cuando yo me adapto sin transformar, ¿tá? Pero la dimensión de la salud, de la adaptación pasiva, tiene que ver con que yo me adapto, pero a su vez transformo esa realidad, ¿tá? Sí. Salir de la pasividad. Y eso es lo que Pichón formula como salud-enfermedad, ¿no? Bueno, estuvimos viendo que la obra de Pichón es bastante extensa, compleja, y quería saber si hay formas de acceso a las obras directas de Pichón, si hay clases grabadas, si hay algún tipo de sistematización de la producción teórica de Pichón, cómo se accede a los materiales hoy en día. Bien, a diferencia de otros autores, ¿no? que han sistematizado su obra, ¿no? El ejemplo más cercano, digamos, y más conocido, Freud, por ejemplo, con sus obras completas, ¿no? Sí. Que es una obra escrita absolutamente sistematizada y ordenada, ¿no? A diferencia de eso, Pichón no escribió prácticamente libros como tales, ¿tá? No dejó una obra sistemática, ordenada, por diferentes razones, ¿tá? Y voy a citar a Marcelo Pichón Rivière, ¿tá? Hijo de Enrique, que en el prólogo del libro Psicoanálisis del Conde de Lautremont, que este es un libro interesante y que ahora vamos a comentar algo, pero Marcelo dice en el prólogo de este libro, hace como una aclaración respecto a esta cuestión de que su padre en realidad no escribía, ¿no? Y dice, salvo en la adolescencia, cuando compuso algunos poemas en francés, algunos de estos poemas que pudimos compartir, ¿no? en la traducción, dice, a mi padre nunca le interesó escribir. No tenía ninguna pasión por la escritura. ¿Ah? Dice, los mediocres de siempre, dice Marcelo, atribuían a una vida irregular, desordenada, esa falta de interés. Sin embargo, dice Marcelo, no es la explicación correcta. Cuando se decide reunir en 2 volúmenes sus distintos artículos y conferencias, ¿tá? Lo que es del psicoanálisis a la psicología social, ¿no? Uh-huh. Lo hace ante todo para dejar un testimonio, una herencia escrita, dice.
Pero su pasión estaba en la palabra dicha, en la palabra compartida con el discípulo. Le gustaba comparar su actitud con la de Sócrates, dice. Y también dice en un párrafo del mismo texto acá, la gente se reunía alrededor de mi padre para escucharlo. En la escuela de psicología social, en su consultorio, en una reunión, en un encuentro casual en Mau Mau. Mau Mau fue una boate que marcó época en Buenos Aires, ¿no? O en una pizzería de barrio. Se acercaban a él en busca del psicoanalista, el santo o el padre, dice acá Marcelo, ¿no? Quienes conocieron a Pichón remarcan esto, ¿no? Que Pichón, la verdadera obra de Pichón no estaba en los escritos que pueden haber perdurado, sino que la obra de Pichón estaba justamente en el encuentro, en el diálogo, ¿no? Como dice Marcelo acá, en sus cursos, en una conferencia, en una charla en una pizzería de barrio o en una boate de la noche porteña, ¿no? Y Pichón creía en esos espacios de encuentro como los verdaderos espacios de desarrollo de su psicología y de su propia obra, ¿no? Y de alguna manera el más interesante legado que puede haber perdurado, permanecido de Pichón en quienes lo conocieron fue justamente eso de los encuentros y esas charlas compartidas. Lo que hay como libros, que acá tenemos, el proceso grupal fue algo que Carlos sistematizó como libro, ¿no? Después tenemos como parte de eso también el proceso creador, teoría del vínculo. Son libros compuestos a partir de transcripciones de conferencias, transcripciones de clases, algún artículo que él escribió para alguna revista. No son libros que él haya concebido como libros. Hay un libro también que yo no lo tengo acá en este momento, que se llama Psicología de la Vida Cotidiana, que eran artículos que escribe junto a Ana Pampliega de Quiroga, que fue una discípula y su última pareja en vida, ¿no? Que son también artículos que escriben para una revista. Son artículos como de divulgación que escriben sobre diferentes temas. Dentro de esos artículos hay varios dedicados justamente, como hablamos, al tema de la noche, también al tema del deporte, específicamente del fútbol, cosas que permanecieron en la obra de Pichón. Respecto a los contenidos biográficos, algunas cosas de las que podemos haber conversado hoy acá rápidamente, hay un libro muy interesante que es de Vicente Cito Lema, que se llama Conversaciones con Enrique Pichón Rivière sobre el arte y la locura. Este libro de Vicente Cito Lema es muy interesante porque no es un libro sobre Pichón, sino que es un libro con Pichón, ¿no? Es un libro que surge de la transcripción de entrevistas realizadas a lo largo del momento de los últimos años de Pichón, y esas entrevistas transcritas son revisadas por el mismo Pichón y después sale en formato de libro y de alguna manera resume no solo aspectos de su biografía, sino también de su obra. Este libro está interesantísimo. Y después hay un libro muy extraño, que fue editado póstumamente, fue editado después de la muerte de Pichón, que es que yo tengo acá, que es Psicoanálisis del Conde de Lautremont. El Conde de Lautremont fue un personaje muy oscuro y muy extraño, de familia francesa, que nace en Montevideo, en realidad. Es considerado uno de los poemas malditos, ¿no? Que desarrolla la única obra conocida son los cantos de Maldolor. Es un poeta muy oscuro, muy profundo, que muere a la edad de 24 años en circunstancias que algunos dicen que habían sido de suicidio, si bien el suicidio como que de alguna manera se oculta también en una familia Él pertenecía a la familia, era hijo de un diplomático francés que estaba radicado en Montevideo en ejercicio de su función diplomática, y acá el conde de Lautremont, que era
su nombre era Isidoro Ducás, Isidoro Duques, nace en Montevideo, después va a morir en Francia. Y Pichón tuvo una fascinación a lo largo de toda su vida por la obra de Isidoro Ducás, del conde de Lautremont, ¿no? Específicamente los cantos de Maldoror, que es como la obra del conde. A lo largo de 30 años de su vida dio conferencias sobre la obra del conde de Lautremont. Y cuando muere, después de su muerte, cuando sus hijos, sus familiares se encargan de recoger los papeles, los apuntes que habían quedado, ¿no? De su trabajo que él tenía en su despacho, digamos, pensaban encontrar algunos apuntes de las conferencias que había dado sobre el conde de Lautremont a lo largo de muchos años, pero más allá de eso se encuentran con un libro, sí, en este caso sí, un libro armado como tal, que Pichón no llegó a publicar en vida, que lo termina de armar su hijo Marcelo y lo publica como una obra póstuma. Y lo que hace Pichón en este libro, en esta obra, Psicoanálisis del conde de Lautremont, es justamente psicoanalizar, hacer un análisis psicoanalítico del conde de Lautremont a partir de la lectura y el análisis de su obra. ¿Ah? Y es una fascinación que tuvo Pichón a lo largo de su vida y que compartió con el círculo de escritores y artistas surrealistas de París, ¿no? Y se dice que Pichón pasó en París con los surrealistas, ¿no? Noches enteras disertando y hablando sobre la vida y la obra del conde de Lautremont, ¿no? Algo muy que viene a ser como un costado muy misterioso también de su propia obra, ¿no? Esa fascinación que experimenta también por Lautremont, que tiene que ver en definitiva con esta fascinación que arrastraba desde la adolescencia con esto de la vida y la muerte, ¿no? La obra de Lautremont es una obra donde la muerte está presente en forma muy cruda, muy desgarradora, absolutamente viva, valga la contradicción, ¿no? Y no tan contradicción. La muerte está muy presente, y Pichón en esa fascinación que tenía por esta cuestión de la muerte y la muerte en tanto búsqueda también del sentido de la naturaleza de la vida, como hablamos, ¿no? O del sentido de la existencia, y bueno, eso operó una fascinación también en Pichón. Después, respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo en sí, de esta psicología de la vida cotidiana, de esta psicología social, el desarrollo teórico, conceptual, metodológico, la construcción de una praxis que va haciendo Pichón, me parece que ya puede ser material de otra charla, de otras varias charlas. Y bueno, material hay mucho. Me parece que en lo que tiene que ver con la vida y con estos aspectos biográficos que nos planteamos como para conversar hoy, rescatar esto, ¿no? El cómo a lo largo de su vida, aspectos que le tocó vivir, pudo irlos utilizando en el desarrollo de su obra, cómo se pudo ir nutriendo desde ahí, y cómo pudo ir siempre partiendo de la superación de obstáculos y dificultades para ir construyendo cosas nuevas, ¿no? Juan Carlos de Brasi, que es un autor de la psicología social de Río de la Plata también, que compartió con Pichón, en ese sentido dice que Pichón lo que hacía era teorizar la práctica, ¿no? A diferencia de una perspectiva que puede ser no ir desde la teoría hacia la práctica, ¿no? Y en esa construcción de una praxis que Pichón hacía, Juan Carlos de Brasi dice, Pichón lo que hacía era teorizar la práctica, ¿no? A partir justamente de la práctica, de las experiencias de vida, ir construyendo teoría, ir construyendo herramientas,
para la resolución de las situaciones, las problemáticas que se iban construyendo en el desarrollo justamente de su obra y en el desarrollo de la vida cotidiana, en definitiva, ¿no? Que ya hablamos que es el espacio por excelencia en el cual se desarrolla esta psicología social. Bueno, muy bien, entonces, muy importante esto de poder contextualizar el desarrollo, la historia de Pichon Rivière con referencia en relación a su producción teórica, a su experiencia, a su forma de interpretar el mundo y en el desencadenamiento de este arsenal teórico que nos dejó Pichon Rivière. Así que bueno, nos estaremos viendo en próximos encuentros sobre Pichon. Bueno, un gusto, Winston. Bueno, Ariel, muchas gracias y la seguimos. Chao. La seguimos.